Hola, muy buenos días para todos los que se van conectando a esta hora de la mañana. Espero que se encuentren muy bien y saquemos el máximo provecho a este espacio donde a partir de ese jueves haremos una serie de sesiones orientadas a BI, a ciencia de datos, a ingeniería de datos, a transformación digital para ver cómo se están manifestando las tendencias actuales en estas cuatro áreas y cómo, pues, desde Academy podemos abordar la formación de talento que requieren las empresas hoy en día, sobre todo las industrias que están muy enmarcadas en aprovechar el potencial de la tecnología disponible, sea inteligencia artificial generativa, sea modelos de datos con ingestas a través de ETL o LDT, entre otras cosas. El día de hoy vamos a tener una sesión interesante, iniciando este ciclo de masterclass eh, enfocada hacia la inteligencia de negocios o business intelligence. Y tenemos el gusto de contar hoy con el profe Elvis Cardona, quien ya tiene cerca de 30 años de experiencia en consultoría, en inteligencia de negocios, en almacenamiento de datos, en montaje de data warehouse, data lakes y demás estrategias que ayuden a la toma de decisiones basada en datos en las compañías y que permitan sacar mayor potencial a este activo tan valioso en distintas empresas de distintos sectores, tanto retail como financiero, como comercial, seguridad, entre otros. Aprovechando todo el conocimiento que nos va a compartir en este espacio el profe Elvis, yo le doy la palabra a él y, no siendo más, profe, buenos días, bienvenido y el espacio es suyo. Muy buenos días, muchas gracias Tomás por la presentación. Sí, veo que ya tenemos bastantes personas acá en el grupo. Bienvenidos entonces a esta masterclass. Y voy a iniciar de una vez a compartir mi pantalla. Para contarles un poquito en esta hora, no solamente conceptos, teoría, espero transmitirles casos de éxito que he tenido en este mundo de BI y, ¿por qué no?, también algunas heridas de guerra y casos que pueden ocurrir y contarles un poquito sobre esto. Entonces, bienvenidos a esta masterclass. La idea es hablar un poquito hoy de cómo podemos, a partir de unos pequeños conocimientos en Business Intelligence, poder empezar a desatar poco a poco ese poder de averiguar qué ocurre con los datos en un tema tan interesante como es Business Intelligence. Business Intelligence, ya en una apreciación mía de todo este tiempo, digamos que es una serie de tácticas, de aprendizajes, de conocimiento, de herramientas que te permiten torturar los datos hasta que confiesen, ¿sí? Un término algo bélico, algo de impacto, pero es la verdad, los datos a veces tienen una cantidad de mensajes, de ayudas, que simplemente si tenemos técnicas para poder acceder a ellos de una forma analítica, podemos saber qué está pasando con la compañía. Es una gran ayuda tener Business Intelligence y muchas empresas lo hacen no solamente para tener un impacto, para sobresalir, sino como una estrategia para sobrevivir y para tener estrategias a futuro. Mi nombre, como decía Tomás, Elvis Cardona Ramírez, soy especialista en desarrollo de software, también tengo un pregrado en administración financiera, soy profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de AFIT y en inteligencia de negocios también he apoyado a otras universidades en Colombia, como es la UPB, el CEIPA, Uniremington, ¿sí? Y consultor, digamos que tengo que respetar este tema que aplico en el día a día, y es que yo tengo mis propios dashboards, tengo mis propios cuadros de mando donde gestiono mis actividades y siempre procuro que todos los años tenga un 60-40. ¿Cómo así que 60-40? Un 60%
de mi tiempo dedicado a la cátedra, dedicado a este tipo de conferencias que me encantan, es lo que más me gusta, pero estoy seguro que para poder estar tranquilo, cómodo en este tipo de charlas y conferencias, debo estar aplicando, debo estar trabajando y debo estar haciendo consultorías en diferentes empresas. Entonces, sí, más o menos desde hace 11 años, sí, hace 30 años vengo trabajando con temas de ingeniería de datos, pero aproximadamente hace 11 años vengo dedicado más a la inteligencia de negocios. Y la he aplicado en instituciones como P&G, Grupo Argos, la Universidad de Bergen en Noruega, la Universidad de AFIT, EPM, el Grupo de Energía de Bogotá, y más reciente con Siemens. Siemens tiene una filial, Varian, que es una área que está atacando todos los temas de equipos y tecnología en el sector salud en todo el continente americano. Entonces allí también vengo trabajando con ellos en todos esos dashboards. Ya un poco más pasado, los grupos industriales Humo y UMA, también trabajé un poquito con viaje. Entonces, combinando esos temas y entrando ya en materia de lo que es el Business Intelligence, voy a hacerles una pequeña introducción, empezando por dos conceptos claves, OLTP y OLAP. Sí, Online Transaction Process y Online Analytic Process. Son procesos, existen en el mundo tradicional de los datos, del mundo digital, existen dos formas de abarcar construcción de soluciones. Una se hace a nivel de transacciones, enfocado en transacciones, moler datos todo el tiempo, y la otra la hacemos a nivel de análisis. Pues tenemos esas dos grandes rubros. Tenemos unos orígenes de datos, ¿sí? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué hace ese automóvil allí? ¿Qué hace ese auto? ¿Qué hace ese carro desplazándose por un lugar en nuestras carreteras en Colombia? ¿Qué está haciendo este auto? Lo estoy usando como un ejemplo para explicarles qué sería ese mundo OLTP y ese mundo OLAP. Podemos decir que el desplazamiento del auto, el desplazamiento, el funcionamiento, los frenos, la dirección, todo lo que tiene un automóvil cuando lo vamos conduciendo, todo eso es una característica de desempeño, todo eso es una característica de movimientos. Entonces, eso lo podríamos comparar con los orígenes de datos tradicionales, o sea, con ese mundo LTP. O sea, el mundo LTP puede servir como insumo, puede servir como origen de datos para el mundo OLAP. Entonces, el hecho de que el carro se mueva, trabaje, eso lo podemos equiparar con orígenes de datos. Otros ejemplos en la vida real, cuando tú entras a tu celular y haces una transacción. Cuando ingresas a un videojuego, ¿sí? Cuando ingresas a un sistema transaccional y ejecutas un ingreso o una carga, cuando te conectas a una página web y registras tus datos. Todo eso es ¿qué? Todo eso es OLTP, transacciones que estamos haciendo. Esas transacciones se van guardando en unos orígenes de datos y vamos teniendo una reserva, una persistencia de esos datos que queda guardada en un lugar específico. Pues resulta que esto se llama OLTP, como les decía, procesamiento de transacciones en línea. Ejemplos de esto en transacciones ya en los sistemas digitales, operaciones con registros uno a uno, en el día a día, los registros que vamos aplicando. Cálculos, o sea, podemos tener diferentes campos y hablemos un poquitico acá de las bases de datos. Una base de datos es un conjunto de tablas relacionadas a nivel conceptual, ¿sí? El término a veces se cambia un poquito y es comprensible que hay personas que no tengan pues, la visión de lo que es realmente una base de datos. A mí me pasa mucho, en un ascensor me encuentro con un compañero de oficina, un amigo, y me dicen así, a grosso modo, en el ascensor me dicen, Elvis, necesito tu ayuda con una base de datos. ¿Será que puedes ir ahorita más tarde a mi oficina, nos encontramos, almorzamos y te muestro lo que tengo? Yo digo que sí, cuando voy dirigiéndome a ese lugar,
yo voy imaginándome la base de datos, las relaciones, las claves primarias, foráneas, voy pensando pues en todo un entorno. Cuando me siento con la persona, me saca una lista de clientes. Y me saca una lista de clientes con teléfonos, datos y me hace preguntas puntuales, preguntas sencillas sobre esa lista. Pues entonces, eso no es una base de datos, pero la persona lo afirma de esa forma. Digamos que las bases de datos parten de, pensemos en el concepto más simple cuando almacenamos datos en una máquina, un carácter. Un carácter es una unidad mínima, una letra A, un número, ¿sí? Si ese carácter lo unimos con otros caracteres, obtenemos palabras, ¿sí? Obtenemos palabras, un nombre, una dirección, ¿sí? Esas palabras ya podrían ser datos, ¿sí? El dato es la mínima unidad semántica en almacenamientos, tener un dato de algo. Pero aún así, los datos aislados no sirven de mucho. Entonces, digamos que los expertos en este mundo de bases de datos han querido agrupar esos datos en campos. ¿Qué es un campo? Cuando tú tienes una columna y en esa columna generas una lista de nombres. Entonces ya tienes el campo nombre que te está almacenando muchos nombres, o las direcciones, o la fecha de nacimiento de estas personas. Entonces los campos tienen la característica de que agrupan datos y no solamente agrupan, los clasifican en diferentes tipos de datos. Entonces tenemos el campo fecha, que es tipo fecha, tenemos un campo numérico, que puede ser un valor, ¿sí? una edad, ¿sí? Sería un campo numérico, y campos texto. Eso es lo que son los campos a este nivel de OLTP. Pero también, no solamente hago operaciones en campos y en registros, los registros es cada una de las filas, ocurrencias de esos campos, porque yo puedo tener una tabla con muchos campos y a su vez hacia abajo puedo extenderme en registros. Esto también necesita funciones, ¿sí? O sea, dentro de las operaciones, dentro del OLTP, deben haber funciones, transacciones, para hacer cálculos, para hacer fórmulas, lo que de pronto muchos acá lo hacen tradicionalmente en un Excel. Tú en un Excel creas una columnita nueva y en esa columna haces una fórmula, estás haciendo funciones de procesamiento y estás trabajando con un mundo OLTP. ¿Sí? Y llegar hasta formatos, presentaciones. Digamos que el mundo OLTP es todo lo que tiene que ver con gestión de datos. Y es un mundo bastante extenso, es un mundo que tiene muchas soluciones y que por lo general desde el siglo pasado muchas personas lo vienen aplicando. Pero entonces, ¿qué ocurre? Hay otro mundo. Hay un mundo OLAP. Hay un mundo de procesamiento analítico en línea. Acá ya estamos en lo que vamos a tocar hoy, cuadros de mando, operaciones ETL, modelado dimensional, ¿sí? Y fíjese que cada uno de estos cuadritos apunta a una parte diferente del automóvil. ¿Qué estoy tratando de explicar acá? Que el OLTP está garantizando, que apunta a las ruedas, apunta al desplazamiento del automóvil, o sea que el mundo OLTP, si lo comparáramos con un automóvil, es el que me garantiza el funcionamiento, es el que articula y muele todo el proceso. Y el mundo OLAP es el que me permite interpretar qué está ocurriendo en ese desplazamiento. Entonces, cuando vamos en el automóvil, nosotros podemos mirar en los indicadores, en los tableros que tenemos adelante el conductor y desde allí puede revisar a qué kilómetros va por hora, cuál es el indicador de combustible, cuál es el indicador de aceite, cuál es la potencia del vehículo, ¿sí? A qué potencia se está desplazando, ¿por qué no también el sonido, el audio, qué tipo de música está escuchando, si está escuchando radio, si está escuchando Spotify, o sea, lo que tenga parametrizado en su vehículo. Entonces, fíjense que todos estos indicadores que aparecen, ese podría ser el mundo LAB, si lo comparamos un poco con los dos mundos. Ahora bien, el mundo de orígenes de datos es bastante fuerte, práctico. Desde allí, desde ese mundo LTP, muchas personas hacen todos los procesos, transacciones, hallan esa información oculta en los datos. Pero déjenme decirles que para mí es un proceso descomunal, es un proceso de bastante desgaste. Y para mí las personas que hacen eso sin una ayuda de una herramienta de inteligencia de negocios, pues para mí son personas con un don,
son un don, tienen una bendición, tienen dones, tienen poderes que nosotros los mortales no tenemos, porque son capaces de analizar y sacar conclusiones sobre algo que no tiene una técnica, un proceso o lab. Sí, yo tengo una amiga, una compañera, trabajó conmigo hace varios años y la verdad, esta niña, esta compañera tiene un don. Ella abre una hoja en un Excel con 60, 70 columnas, con millones de registros, y ella empieza a filtrar, empieza a hacer filtros sobre esa hoja de cálculo. Y en cuestión de 20 minutos te está diciendo qué está ocurriendo con los datos. Obviamente yo tengo que ir a hacer operaciones de modelado y llego a la misma conclusión que llega ella. Pero entonces para mí tiene superpoderes, sí, es una chica superpoderosa. Y la verdad es que la mayoría de los seres humanos no tenemos esos poderes, entonces tenemos que aprender técnicas como estas. Tenemos que aprender a hacer OLAP. Esto nos sirve como introducción a lo que es inteligencia de negocios. O sea, este mundo OLAP, les voy a contar acá dos definiciones un poco menos violentas que las que les dije hace unos minutos, con ese tema de torturar los datos hasta que confiesen. Entonces podemos decir que Business Intelligence se refiere al proceso de convertir datos en conocimiento y conocimiento en acciones para crear la ventaja competitiva del negocio. Una definición del Data Warehouse Institute muy completa porque te define toda la cadena. Te dice que tienes unos datos, que ya sabemos que son datos con lo que expliqué ahorita, de las bases de datos. A su vez, esos datos se pueden pasar a información y luego esa información en conocimiento para definir y hacer todo tipo de acciones. Una definición del grupo Gartner, Business Intelligence es una herramienta crítica para el éxito y sobrevivencia de la organización. Hoy en día no se trata solo de herramientas y tecnología, sino también de organización. Entonces, espero con esto haberles dado una introducción al mundo de BI para los que no conocen esta plataforma desde el inicio. Vamos a dejar unos 5 o 10 minutos al final para sesiones de preguntas y de todas formas, si se les va ocurriendo, las pueden ir formulando por el chat, ¿sí? Formulando por el chat y así podemos ser más prácticos y más rápidos con la presentación. Muy bien, veo que todavía no hay nada en el chat, pero entonces estoy atento a que lo puedan activar. Tenemos también digamos que una aproximación y algunos ejemplos de lo que hace esta definición que se refiere al proceso de convertir datos en conocimiento y conocimiento en acciones. Una prueba de esto es lo que hace un caso de éxito real. Fue por allá antes del entre 2005 y 2010 lo que hizo Walmart, la cadena de supermercados más grande de los Estados Unidos. Esta cadena de supermercados hoy en día es una empresa de servicios de información. Sí, se dedicaron, o sea, la analítica es su fuerte, sin abandonar el tema comercial y sin abandonar los supermercados, pero su razón de ser es la analítica y los servicios de información. Que uno de los tantos casos de éxito de esta compañía Walmart, ¿cuál puede ser para sensibilizarlos un poco? Esta compañía empezó a hacer cruces de variables. Entonces empezó a cruzar diferentes variables hace por allá en ese tiempo, 2005. Entonces empezó a identificar que la variable clientes, en la variable clientes empezaron a segmentar por diferentes condiciones, edades, género, estrato social, donde vivían, y en donde vivían también hallaron algo. Entonces empezaron a cruzar ventas. Tomaron un sector con el cual empezaron a hacer el estudio y eran las tiendas por departamento en la Florida, en los Estados Unidos, y empezaron a cruzarlo con el tiempo. Entonces la variable tiempo no es como lo vemos siempre en OLTP, que pensamos el tiempo y nos cuadriculamos para decir que tenemos una fecha. Entonces esas fechas tiene un año, un mes, días, trimestres, horas, segundos, minutos. O sea, las unidades de tiempo que nos ha definido la misma dimensión de tiempo desde su existencia. Nosotros podemos crear nuestras propias dimensiones de tiempo, nuestras propias franjas
de tiempo. Entonces ellos crearon una franja que se llamaba franja fin de semana. La franja fin de semana era que hacían una segmentación, extraían las ventas que hacían los fines de semana, simplemente identificando que si la venta se hacía un viernes después de las 6 p.m. o un sábado o domingo, esa venta se marcaba, se clasificaba como venta de fin de semana. ¿Sí? Entonces, tenemos ventas en las tiendas de la Florida, los fines de semana, y en los segmentos de género segmentaron un género que era género masculino. Empezaron a cruzar por los dos géneros y a cruzar qué productos se vendían, qué productos cruzaban y de pronto qué productos estaban relacionados en sus tiendas. Pues detectaron que los productos para bebés, específicamente los pañales, detectaron que había un cruce en esa venta y que cuando un cliente llevaba pañales de género masculino, también llevaba cervezas. ¿Sí? Entonces, al encontrar ese hallazgo, algo gracioso, pero real, tengo en ese momento que yo detecto eso, ¿qué tengo allí? Tengo conocimiento. ¿Sí? Ellos primero empezaban a procesar todos los registros de ventas de todas sus tiendas en el estado de la Florida. Al tener todas esas ventas en un estado puro, en un estado completo, donde habían minimizado el tema de errores, habían dimensionado, tenían identificado qué compraban los fines de semana, qué compraban los hombres, registros en ese momento tenían información, o sea, habían convertido toda esa data aislada en información. Y apenas esa información la empiezan a cruzar por productos y se dan cuenta de ese cruce de información, ya eso se convierte en conocimiento. Y si tú tienes conocimiento, eres el dueño de cualquier proceso. ¿Por qué? Porque con ese conocimiento ellos tomaron acciones, ¿sí? Ellos tomaron acciones. Entonces ahí está la fase clave del Data Warehouse Institute. O sea, tú debes convertir ese conocimiento en acciones. ¿Y qué más que las visualizaciones de los objetos visuales de las diferentes herramientas de BI para que nos ayuden a tomar decisiones y acciones? La acción que tomaron, ¿cuál fue? Toda la góndola de productos de bebidas, de cervezas, absolutamente completa, la movieron solo los fines de semana. La movieron contigua a donde estaban los productos para bebés, donde estaban los pañales. ¿Qué ocurría? En esa época, o sea, iniciando este siglo, las tiendas por departamento en los Estados Unidos eran bastante grandes y los productos para bebés estaban completamente opuestos a las bebidas alcohólicas. Entonces, la gente tenía que caminar bastante. Tenías que hacer una caminada larga para comprar esos dos artículos. ¿Cómo sabían que tenían un segmento de mercado que hacía ese consumo solo los fines de semana? Entonces hicieron esa pequeña modificación. Colocaban la góndola de cervezas contigo a los pañales los fines de semana. Entonces el señor que iba conduciendo a su casa veía un mensaje donde decía que hay que comprar pañales. Este señor ya sabía en qué lugar se detenía, ya sabía en qué lugar, en qué tienda por departamentos era más rápido hacer su compra. ¿Sí? Ese es un ejemplo aplicado de lo que es Data Warehouse, de lo que es inteligencia de negocios por Data Warehouse Institute, teniendo en cuenta que el mundo lab, o sea, todo esto que nos abarca este mundo lab acá, está realmente creando bastante fortaleza y bastantes ventajas con respecto al mundo OLTP. Entonces, cuando yo veo a alguien que trata de hacer este análisis de datos desde OLTP, ¿sí? Me parece ver a alguien que está tratando con un automóvil nuevo, con un carro modelo reciente, y está tratando de tomar decisiones sobre el automóvil, sobre el movimiento del automóvil. O sea, no está usando las mismas herramientas, las mismas plataformas que tiene en el automóvil, ¿sí? Por ejemplo, si tienes un medidor de combustible, si tienes un sensor, si tienes un bot que te dice cuánto tiempo más te va a rendir el combustible para llegar a un lugar, a tu destino, cruzando un destino en tu automóvil, ¿para qué tienes que bajarte del automóvil a medir el tanque de combustible con un dispositivo, con un aparato adicional al que tiene tu automóvil? O sea, tu automóvil ya tiene cuadros de mando, ya tiene una consola.
donde te dice qué está ocurriendo. Te puedes apoyar en ella. Entonces, cuando yo veo a una persona haciendo eso, y rebuscando y desgastándose y hablando con el señor de la gasolina, haciendo preguntas, midiendo la calidad del combustible con una varillita, yo de esa persona pienso lo mismo que pienso de una persona que trata con una herramienta tecnológica, con cuadros y con desempeños digitales, y está tratando de hacer esos análisis a partir de herramientas OLTP, o sea, desgastándose en las herramientas OLTP. No es necesario, y eso es lo que tratamos de hacer en IDATA. En IDATA tratamos de crear esa sensación, ese mundo de que existen muchas plataformas de análisis y que desde allí lo podemos lograr. Hablemos un poco de Big Data. Pues Big Data es que Big Data es un conjunto de, o sea, es tener acceso y tener una percepción de muchos datos. Son múltiples datos desde estructuras diferentes. ¿Sí? Esa es una de las claves. Mucha gente dice, yo tengo Big Data porque me conecto a bases de datos muy grandes. Si tú te conectas a una base de datos muy grande, pues es una base de datos grande y ya. 1 millón, 10 millones, 500 millones de registros. Sigue siendo una base de datos grande y ya. Pero eso no es Big Data. Big Data es cuando tú puedes crear la sensación en tus colaboradores y en tus clientes de que tienes acceso a todos los datos y todos los relacionas, pero todos pueden venir desde orígenes diferentes. O sea, te puedes conectar a una estructura IoT, un Internet de las Cosas, donde esté almacenando unos datos en un servidor, a la vez relacionar eso con una página web, con un sitio web donde alguien captura datos, a la vez tener conexiones a archivos en Excel que define parámetros a alguien de la organización, ¿sí? Y a un sitio web alterno donde hay información cruzada, donde hay información desde diferentes entornos. Todo eso es Big Data, ¿sí? Y uno de los fuertes de Big Data es el BI, es la inteligencia de negocios o la analítica, donde puedo tener mis dashboards, mis cuadros de mando para hacer zoom, para hacer acercamientos a diferentes plataformas y diseños. Digamos que estas herramientas de análisis, con estas herramientas de análisis podemos ver una fase, pero para mí esto no deja de ser, o sea, si miramos esto desde un punto de vista lejano, esto no deja de ser la punta del iceberg. O sea, estos cuadros, estos dashboards que tenemos acá, es solamente la punta del iceberg de todo lo que hace las herramientas de análisis. Hace 15 años, si hubiéramos necesitado hacer un análisis de estos, o un poco más, hubiéramos necesitado contratar una serie de expertos en diferentes plataformas de desarrollo. Hoy en día, una persona se puede capacitar, se puede reforzar estudiando todas estas herramientas de analítica, porque allí puede hacer lo que hace que el iceberg sea fuerte y me presente todos estos datos, como que herramientas de extracción, o sea, conectarme a diferentes orígenes de datos, herramientas de limpieza de datos, automatizar, hacer algoritmos para limpiar esos datos paso a paso, hacer procesos de transformación, sí, que hacen parte de los ETL, hay muchas herramientas para eso, se puede hacer con SQL, se puede hacer con lenguaje M de Power Query, se puede hacer con Python, ¿sí? Bastante popular y bastante fuerte en este momento. Muchas empresas están haciendo esa transformación de datos con Python y la carga de datos en un modelo. Entonces, todas estas herramientas se pueden hacer. Al cargar datos, pues ya puedo diseñar, ¿cierto? Puedo hacer diseño de datos, ¿sí? Obviamente puedo modelar, entonces aplico todos los conceptos de bases de datos, desde herramientas gráficas. Atrás quedaron los tiempos en que para tú crear una base de datos tenías que hacer un curso de 40, 50 horas y aprender comandos para definir una base de datos. Eso lo puedes hacer ahora con herramientas gráficas muy intuitivas. Entonces podemos decir que lo que ha quedado en dependencia de... bueno, y si tienes una plataforma, no tiene que ser premium, puede ser una plataforma pro de una aplicación de BI, entonces también puedes hacer esa gestión de servidores. O sea, accesos a tus dashboards, a tus tableros que hagan, quiénes van a acceder, quiénes tienen permiso de modificación, quiénes consultan, sí, hacer gestión de todo eso y tú mismo lo puedes hacer. Entonces digamos que lo único que queda
a dependencia de otros, pues de un tercero, de un experto, sería el tema de la red. ¿Sí? Nada más. El tema de la red. O sea, tú te apoyas en un experto en la red y ya, pues alguien que te dé servicio y que te dé soporte en red, y todo lo demás tú mismo lo puedes gestionar, lo puedes hacer con una herramienta analítica. Esa es una de las ventajas. Obviamente, teniendo lo que estamos viendo en la flecha de la izquierda, conocimiento del negocio. Esto es lo más importante. Entonces, mi mensaje es que en este momento es más fácil para una persona que es experta en su negocio aprender a gestionar sus datos con BI que una persona que sea experta en BI llegar a apoyar un negocio nuevo y tener que conocer todo el negocio. A veces la curva de aprendizaje puede ser, mientras tú conoces todo tu negocio o conoces el negocio donde estás llegando, te puedes demorar un año en conocerlo. En cambio, si ya eres experto en el negocio y quieres gestionarlo con una herramienta de estas, una herramienta como esta se puede manejar en cuestión de 3 meses. Sí, o sea, puedes aprender a gestionarla y ayudarte en cuestión de meses. Esa es la receta. La receta entonces es apropiarnos de estas herramientas y no quedarnos esperando áreas de TI que seguramente se van a demorar bastante en darnos las soluciones. Hablemos un poquito sobre lo que pasa después de extraer y traer esos datos. Podemos hablar de lo que es el Data Warehouse, ¿sí? O sea, las bodegas de datos. Esas bodegas de datos, o sea, llegar a formar la bodega de datos y luego alimentarnos de ella y de tener diferentes beneficios. Hablamos entonces de unas fuentes de datos, por acá a la izquierda, un Data Warehouse principal que es, digamos, el lago donde se canalizan todos esos orígenes de datos. Y a su vez desde este lago se disparan diferentes soluciones, como es análisis OLAP, ya hablamos de OLAP hace unos minutos, temas de reportes y data minería de datos. Todo eso se puede sacar a partir del Data Warehouse. ¿Cómo se puede hacer? Digamos que ese origen de datos, para ese origen de datos darle un tratamiento ideal, ¿es cuál? Hay que hacer procesos ETL. Entonces, digamos que el dato a veces está sucio, el dato a veces está con una caparazón, está metido en una cantidad de errores, de unas técnicas que nosotros podemos usar para realmente extraer el dato correcto. Eso es lo que hacemos mucho en IDATA, reforzamos esos procesos ETL. No solamente enseñando una herramienta, sino dando las bases para saber en qué punto ese dato realmente deja de ser un dato y se convierte en información. Esa es una pregunta que me hacen mucho. Me dicen, profe, es que yo he hecho muchos cursos, yo hago Python, yo hago esto, pero cuando yo sé que realmente ya tengo el dato, o sea, ese dato ya se convirtió en información, y cuándo puedo abandonar esos procesos de ETL para empezar a generar informes. ¿Sí? Porque yo no debo caer en la premisa de quedarme allí puliéndolo, pero tampoco puedo cometer el error de simplemente conectarme al dato y presentarlo en el informe, sin saber cuántos errores tienes, sin saber cómo puedo yo mejorar esa calidad del dato. Entonces tenemos módulos de Data Quality, donde reforzamos esos temas y damos trucos de cómo podemos mejorar esa calidad del dato. Ya en el tema del Data Warehouse, cuando hemos cargado esos datos, entonces acá hablamos de modelar. Entonces podemos hablar de relaciones. Entonces existe un modelado dimensional. Ese modelado dimensional existen varios modelos. Está el copo de nieve, está el modelo estrella, está el modelo por constelaciones. El modelo que trabajamos, que es el más popular, es el modelo estrella. O sea, las herramientas líderes de BI trabajan con este modelo y damos trucos y bases para hacer todo lo que tiene que ver con ese modelo. Acá también se aplica algo del lenguaje DAX en esta parte. Y por último, ya en el tema, cuando ya he modelado, cuando ya he diseñado, entonces puedo hacer presentación de reportes e informes. La idea es generar cubos y a partir de cubos poder tomar esas decisiones. Espero haber sido claro con ese tema. Estábamos hablando de ETL inicialmente, o sea, el lado izquierdo lo mencionábamos como ETL, extraer, transformar y cargar los datos. ¿Sí? Entonces tú defines, parametrizas un robot. ¿Sí? Ese robot sería una herramienta de procesamiento, puede ser un
lo puedes hacer con Python, lo puedes hacer con... Voy a dar acá un ejemplo con una herramienta muy tradicional, muy popular que tiene Microsoft, que se llama Power Query. Y Power Query, pensémoslo como un robot. Ese robot, tú lo puedes entrenar para que te procese datos sucios, datos con errores, datos que no están relacionados de una forma correcta, que no están categorizados por unidades. Entonces puedes entrar y definir esos datos y esos datos limpiarlos, pero inicialmente, ¿qué haces con esos datos? Inicialmente los vamos a extraer, ¿sí? O sea, inicialmente los podemos extraer. Entonces el robot está haciendo inicialmente un proceso de extracción de datos, esos datos suben por una banda transportadora y acá defines una serie de pasos. Esos pasos pueden estar, ¿qué? Con un algoritmo. O sea, puedes definir algoritmos. Acá mucha gente dice, no, pero es que yo no quiero hacer algoritmos porque es que yo no soy programador. Yo soy pésimo en programación, entonces yo no voy a hacer eso. No te preocupes. La mayoría de herramientas de BI tienen asistentes, tienen forma de tú crear esos pasos de extracción y transformación con un lenguaje natural. Lo puedes hacer de una forma lógica. Entonces no necesitas ser un experto en programación, lo que necesitas es formular lógicamente lo que tú quieres que haga tu robot para ese paso a paso. Sí, es tan fácil que una de las carreras de bastante auge en este momento en los Estados Unidos, el Prompt Engineer, está definida para desarrollarse en 3 años, obviamente después de un high school, y tú en 3 años te puedes volver experto en ingeniería de requerimientos, hacer formular y hacer pues todo lo que tiene una herramienta de inteligencia artificial para formularle un prompt. Entonces, es un pequeño ejemplo también de donde aplica. ¿Qué ocurre entonces con este proceso de transformación? Este proceso que decía aquí, T de transformación. Hay un motor, entonces si es Power Query, pues esto tiene un motor que sería el lenguaje M. Entonces ya el que quiera programar, ya aprende a programar en ese lenguaje M, procesa, enciende las turbinas del motor, e inmediatamente ese motor pasa por una banda magnética y llega acá. Y al llegar acá, me carga los datos. Entonces este es el proceso L. La L lo hace de cargar, es que el robot produce tablas como tú las necesitas. ¿Sí? ¿Y qué es lo bueno de esto? Tú haces una vez en tu vida ese algoritmo, ese robot, se lo enseñas y nunca más tienes que volverte a preocupar por él. Tú simplemente le dices al robot con un botoncito actualizar, o si tienes una herramienta pro, puedes definir una actualización programada con tu BI para que él todos los días a las 10 de la noche, a las 12 de la noche o 3 veces al día, él solito vaya, busque qué datos nuevos hay y te los traiga. Y no te tienes que volver a preocupar por eso. Entonces, atrás quedaron esos años donde las personas tenían que trabajar 3 días en un archivo Excel para poder entregar la información deseada. Recomendaciones, las 4C. 4C, ¿cómo así que las 4C? O sea, esa transformación de datos es añadirle valor al dato para realmente convertirlo en información. Entonces, las consideraciones que les entrego acá son estas. Las 4C son cuáles. Digamos que en primera instancia sería corregir. O sea, corregir errores. Puedes entrar y buscar los datos, qué errores tiene y enseñarle a tu robot cómo puede sortear esos errores para eliminar esas inconsistencias. Otra instancia muy importante, cálculos. Sí, tú puedes, los datos los puedes procesar matemática o estadísticamente, porque seguramente necesitas darle un valor agregado. Ese cálculo nace de las preguntas de negocio. O sea, tu área de BI debe tener unas preguntas, unas necesidades. Cuando tú empiezas un proceso de estos es porque hay preguntas. Hay preguntas, tú quieres saber cuál es la región que más vende, si estás liderando un área de abastecimientos, quieres saber cuál es el producto más costoso, cuál es el producto que más aumenta en el año, ¿sí? O estás liderando un call center, entonces quieres saber a qué horas es donde está el mayor trámite, la mayor cantidad de llamadas y dónde debes tener la mayor capacidad. Esas son preguntas de negocio. Entonces, para eso puedes definir cálculos para convertir esto en información. Otro punto de las 4 es categorizar. Categorizar es normalizar unidades de medida. A veces tienes datos, por ejemplo, en un módulo de abastecimientos, entonces las medidas vienen en gramos, en otro lugar vienen en kilogramos, en otro origen de datos vienen en toneladas. Luego es una locura poder homologar todas estas unidades.
Entonces, se deben crear procesos que tu robot sea capaz de definirte y traerte, entregarte el dato como una sola unidad de medida. Y por último sería condensar. Condensar es poder agregar, crear funciones de agregación para generar resúmenes. Cuando tú haces esto, cuando tú tienes en cuenta esas 4C, digamos que estás siendo bastante responsable con el proceso de TL. Y estás creando un proceso donde la información va a estar siempre agrupada y vas a tener lo que se llama realmente información. No solamente datos aislados, sino información. Pero has sido claro con eso. Ya cuando tienes información, entonces vamos a hablar del modelado. El modelado, acá hay un pequeño ejemplo de un modelo estrella, un modelo estrella con relaciones 1 a muchos. Entonces pintemos, por ejemplo, hay una tabla, el modelo estrella se caracteriza por tener una tabla de hecho. Fact Table Ventas. O sea, la tabla del movimiento, es donde ocurre la acción. Esa acción puede estar relacionada, puede estar dimensionada. Acá entonces hay una relación. Por ejemplo, el campo almacén, el código del almacén, seguramente tienes una tabla donde está el almacén ID, donde está el código del almacén. ¿Sí? No tiene sentido tú cargar una tabla completa, eso lo llamábamos hace mucho tiempo en Bancolombia, lo llamábamos sábana. Muchas empresas también lo llaman así. Una sábana es cuando tienes una data muy grande, millones de registros, y tienes muchas columnas con información redundante. O sea, no tiene sentido tú guardar el nombre del almacén en una tabla de hecho. ¿Para qué repetir millones de veces un nombre que puede estar dimensionado en una sola tabla? Y de esa forma estás optimizando espacio y performance y desempeño en tu máquina. Entonces es bastante interesante, digámoslo así, equiparar la carga de almacenamiento teniendo modelos estrella. Y obviamente en los diplomados y cursos que ofrecemos, hasta la saciedad hacemos bastantes modelos de estos. Para mí es más importante el modelo que el mismo objeto visual, porque ya luego fluye el objeto visual o fluye un reporte. Por ejemplo, aquí, teniendo estos datos, vean que el reporte nace fácilmente. Es como ir al supermercado. O sea, si tú tienes un modelo bien definido y luego te hacen una pregunta y te dices, quiero un informe por distrito y por marca de las ventas, costos y utilidad. Simplemente arrastra los campos. O sea, si ya el modelo existe, es simplemente arrastrar, mover el iconito. Entonces mueves distrito, mueves marca, total de dólares también lo llevas de acá y él lo suma. Y si llevas costos, también lo suma. Y luego la sumatoria de costos y utilidades, al restar dólares de costos, puedes obtener la utilidad. O sea que esta utilidad sería un campo calculado, sería una medida. Así de fácil se puede formular pues una pequeña tabla o un reporte como este. ¿Sí? Ahorita les voy a presentar un ejemplo de ese reporte. Pues acá vemos un ejemplo pequeñito, pero por acá tengo abierto un Power BI. Este es un modelo de rentabilidad donde estamos viendo una serie de resúmenes. Por ejemplo, acá hay información con respecto a la compañía. Esto tiene un menú acá. Esto se hizo con una herramienta Power BI de inteligencia de negocios. No se necesita un experto en programación para hacer esto. Cualquier persona lo puede hacer. Entonces, acá puede, por segmentos, analizar cómo están las ventas, analizar esto con respecto a facturación. ¿Verdad? Que si cambio acá este botón de facturación, me muestra qué compañía se ha facturado, cuál ha sido la utilidad, ¿sí? Valores, acá unos mapas de calor y también unas medidas consumo. Acá estos segmentos se me perdieron las imágenes, acá tengo imágenes de infraestructura e industria, pero si yo segmento por cualquiera de estos, por ejemplo por industria, el dashboard me cambia y me muestra todo con respecto a industria. ¿Sí? O puedo ver información con respecto a clientes, o sea, con este cuadro de la izquierda. Entonces, vean que aquí por clientes también puedo explorar los datos a nivel de clientes. Entonces, estoy viendo gráficos, tablas con objetos visuales. Acá veo información geográfica también. Acá me paso, por ejemplo, a ciudad. Y acá, por ciudad, tengo mapas. Aquí me muestra una rentabilidad por cada ciudad. Sí, concentración de ventas. Si yo señalo una ciudad de estas, tiene un tooltip. Entonces, de la ciudad ya me muestra, por ejemplo, acá señalé la ciudad de Neiva, que me está sacando ventas, costos, gastos operacionales, una rentabilidad.
sea, un refuerzo para cada una de ellas. Y si la segmento, o sea, acá le doy clic a Neiva, no solamente me muestra el gráfico, sino que me impacta las ventas por ciudad por segmento, la concentración de ventas, la rentabilidad, ¿sí? Y acá yo puedo ver este cuadro con respecto a facturación o con respecto a rentabilidad. Lo puedo ver con las dos opciones. Entonces, este dashboard, este cuadro de mando que estamos haciendo acá, que cualquiera está en la capacidad de hacerlo solamente con una capacitación de 3-4 meses en herramientas de BI. Esto lo podemos ver también desde acá le voy a decir, acá hay 3 botoncitos y esto lo puedo ver desde una vista de modelo. Entonces el modelo ya que estábamos hablando, veanlo acá. Esta es la estructura de modelado, o sea, las tablas cómo están relacionadas. Aquí tengo un plan de cuentas, tengo unas tablas de ventas, unos periodos, unos grupos de cuentas, información muy financiera, pero todos estos datos están relacionados gracias a estas apuntes de relaciones acá. Esas relaciones, eso era lo que estábamos hablando en el modelado y en el modelo estrella. Y luego para sacar los informes, para sacar los cálculos, ahí vemos que hay informes de rentabilidad, de ingresos. Esta es la estrategia que usamos para aprender a modelar dimensionalmente a partir de DAX. Obviamente cuando una persona trata de usar una herramienta de estas y quiere hacer de la noche a la mañana todo lo que hacía en Excel durante muchos años y hacer esas fórmulas acá, pues obviamente lo que se le está pidiendo es que dé un salto de acá hasta acá para hacer Time Intelligence. Y allí es donde muchas personas entonces hacen el interrogante y dicen, no señor, esto no es tan fácil, esto no era simplemente objetos visuales y botones, sino que tengo que aprender mucho más. Algunos se desaniman y regresan a su modo confort y regresan a su Excel. Pero no, tú puedes desde acá, si consolidamos este tema de tablas y relaciones, entendiendo lo que estábamos viendo ahorita de modelo estrella, desde aquí podemos dar saltos paso a paso. Entonces, desde el lenguaje DAX, nosotros tenemos una técnica para explicarles a ustedes cómo pueden aprender columnas calculadas, a partir de columnas calculadas, cómo pueden saltar ya un DAX básico. Entonces ya funciones de estadística descriptiva, estadística inferencial, Zoom, Count, Zoom X, y luego llegar a funciones más populares, funciones ya de contextos de evaluación, como es Calculate o funciones condicionales. Apenas dominamos esta parte, entonces ya ese contexto de Calculate y de filtros lo aplicamos con funciones como All Filter, que luego nos pueden servir como soporte para funciones de Time Intelligence. Pues son algunas de las recetas que hay para dominar el tema de contextos y evaluación de campos calculados en lenguaje DAX. Existen niveles más avanzados donde podemos profundizar y llegar más lejos con este Time Intelligence y reforzar algunos conceptos acá. Espero entonces haber sido claro de cómo es la estrategia que tenemos para abarcar el modelado en lenguaje DAX. Bueno, a nivel de diseño, que hablábamos de que teníamos, o sea, eran 3 grandes grupos. Uno primero ETL, el otro modelar y el otro la visualización. O sea, ¿cómo puedo visualizar lo que estoy haciendo? Tengan presente que en las zonas de prioridad el cerebro humano está entrenado, bueno, el cerebro humano que le enseñaron a leer en el mundo occidental, o sea, en las culturas donde nosotros leemos un libro de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Sí? Si nos enseñaron a leer así, pues yo creo que somos la mayoría de los seres humanos, ¿qué tenemos? Las zonas de prioridad es esta parte izquierda acá. Entonces son algunos de los consejos que también aplicamos en nuestro dashboard. O sea, el ser humano enfoca primero su vista allá, luego tenemos un nivel 2, luego un 3. Entonces hay personas que listo, hacen maravillas con todo lo que les conté inicialmente, pero en esa formación visual presentan digamos que la noticia más importante o el tablero o el indicador más importante, lo pegan por acá, lo pegan aquí, ¿sí? O lo pegan por acá. Obviamente eso no va a tener el mismo impacto. Entonces hay que tener esas consideraciones. Alguna de las consideraciones de diseño que quería mencionarles está acá y la trabajamos pues bastante en modelos visuales. También la idea es utilizar gráficos y objetos visuales de inteligencia artificial, como es el de elementos influyentes clave. Acá les tengo un pequeño ejemplo de
una aplicación, un análisis de una data de pruebas ICFES. Esto fue como en el año 2019, creo. Y se hace un análisis de una data, es una muestra pequeña, pero datos reales, cruzando las variables demográficas que tiene un estudiante, y con esas variables demográficas cruzamos y buscamos un valor como era el puntaje global del estudiante, o sea, el resultado final del estudiante. Y tú puedes llevar esa variable y luego empezar a cruzar otro tipo de variables y preguntarle a tu herramienta de BI que te diga cuál de esas variables influye más para que el puntaje sea alto. ¿Sí? Y te saca un indicador, te saca un medidor. Por ejemplo, aquí nos sacó que si el padre tiene estudios de posgrado, el estudiante tiene 73.92 puntos más. O sea, puede adquirir este puntaje adicional. ¿Sí? Y si se califica, si se selecciona esta variable, automáticamente acá me muestra una gráfica y vean qué curioso, esta gráfica me muestra el crecimiento, o sea, es como una tabla que me muestra el nivel educativo en Colombia, empezando con los que tienen ningún nivel, primaria incompleta, primaria completa, algunos nulos, por acá también está no aplica, no sabe, el tema de estudios técnicos o tecnológicos, ¿sí? Profesionales, y el más alto es posgrado. O sea que es curioso, pero si el padre o la madre tienen educación, o sea, entre tengan un nivel más alto de educación, esto por encima de, por ejemplo, acá creo que habíamos llevado también el nivel del colegio, la calificación del colegio, pero vea que no, influye más este. ¿Sí? Obviamente, pues este tiene computador, pues este es muy lógico porque pues, son solamente dos variables, sí o no. Entonces yo diría que este no se debería quitar pues de este análisis. El de número de libros en el hogar, para los que tienen más de 100 libros también influye 59 puntos más. Entonces, o sea, salirnos de ese nivel de los gráficos de siempre, barras, pasteles, columnas, que nos toca a veces nosotros pedalear y jugar mucho con variables para mostrar lo que queremos mostrar, y por qué no hacer que la misma herramienta de BI sea capaz de presentarnos todo esto. Entonces, esas son algunas de las necesidades y propuestas. Power BI, por ejemplo, tiene una forma de publicar donde tú puedes publicar fácilmente con una herramienta, con una licencia de Office 365, y también puedes diseñar todo lo que hagas acá para verlo en tu celular y para parametrizarlo que se vea que se vea con scroll, o sea, que no tengas que girar el celular de esta forma para poder ver la data, sino que lo puedas parametrizar así, o sea, que tienes un diseño adicional para tus smartphones y poder tenerlos mejor, con un mayor complemento. Existen unas licencias, existe una ayuda, un ambiente colaborativo. La idea es conectarnos a estar pendientes de lo que Microsoft nos muestra en esos ambientes colaborativos y la infraestructura del Power BI, cual podemos recorrer y aplicar de una forma más adecuada. Sí, digamos que en general esta temática aborda diseñar arquitecturas de bodegas de datos, esto lo hablábamos, identificar gráficos que generan un mejor seguimiento, visualizaciones efectivas y diseño y configuración de arquitectura de datos. Y eso lo agrupamos en estos 4 grandes grupos, que son metodologías de preprocesado de información, tocamos el tema de los data warehouse, las bodegas, los data marts y unidades de análisis. El data mart es la especialización, es la división de las bodegas en diferentes áreas de negocio. Y hay diferentes técnicas para obtener un data mart. Entonces también hasta ese nivel podemos llegar con nuestros cursos. Y el monitoreo, medición y seguimiento con construcción de KPIs. Todo esto acompañado de inteligencia de negocios y arquitecturas modernas, interconexión y sistemas de información, Power BI, conexión de fuentes de datos estructuradas y no estructuradas, y este fuerte que es nuestro lenguaje DAX. El lenguaje DAX entonces también debe ir bastante avanzado acá. Ya a un nivel 2 podemos hacer administración de roles y gobiernos de datos con Power BI, metodologías de diseño de dashboard y reportes corporativos, y automatización y administración de arquitecturas. Un ejemplo acá de una arquitectura de un proyecto de BI, como es esta, procesos de extracción, transformación y carga. Entonces, esto nace de donde nace un origen de datos que tengo acá,
se hace el proceso ETL, veanlo acá, transformación y carga, se crean diferentes algoritmos, y esto me garantiza que voy a alimentar mi data lake, mi data warehouse, mi bodega de datos, teniendo en cuenta que debe tener características como es el modelo de negocio, que es un modelo estrella, un repositorio de información y una metadata, ¿sí? Y una metadata. Después de tener esto, puedo generar nuestros reportes y consultas con análisis detallado de información. Puedo generar análisis multidimensional, no solamente datos cuantitativos, también datos cualitativos. Puedo identificar factores críticos de éxito. ¿Sí? Me disculpan, se me fue. Sí, factores críticos de éxito. ¿Y por qué no luego hacer minería de datos? Con funciones de estadística disyuntiva, estadística inferencial, hacer análisis de tendencias y comportamientos y sacar proyecciones. Entonces, bastante útil e interesante todo esto al final. Pasemos entonces a la fase de preguntas. Vamos a dedicar entonces 3 minuticos a preguntas. Cuéntenme si alguien tiene alguna duda. Profe Elvis, muchas gracias y a todos los asistentes, pues estamos atentos a sus preguntas. Yo tengo una primera pregunta. De toda la experiencia que nos comparte, ¿cuál es ese objetivo de negocio más recurrente que buscan las empresas resolver o que buscan las empresas sea abordado a través de estrategias BI? Qué buena pregunta, Tomás. Yo creo que identificando y haciendo un resumen de esa necesidad, yo creo que lo que tratan de hacer las empresas con BI es aumentar la cadena de valor de la compañía. ¿Sí? Hay puntos aislados. Alguien dice, yo quiero saber un poco sobre tendencias. Yo quiero saber un poco sobre cuál es la mejor. Pero eso no dejan de ser preguntas de negocio aisladas. Pero la clave está en eso. Siempre el objetivo base es aumentar la cadena de valor. O sea que la empresa que hace BI es una compañía que crece en valor. Muchas gracias, Tomás. Perfecto. Y la siguiente pregunta es, muchas personas encuentran aún esto como parte de otro mundo. Aun cuando tengan destrezas en Excel, la ven como parte de algo que no pueden entrar o que ya no es de su época. ¿Cuál sería ese primer tip o ese primer acercamiento que cualquier persona, indiferente de la formación, indiferente de la labor que esté desempeñando, puede aplicar para ir abordando o ir escalando en aprendizaje de BI, o por lo menos ir probando en qué consiste y cómo puede sacarle provecho? Claro que sí, Tomás, claro que sí. Yo creo que lo primordial allí para alguien iniciar es conocer su negocio, tener la idea de, o sea, abordar el problema con un tema de que sabe su negocio, disfruta su negocio y sobre ese negocio empezar a hacer preguntas. Alguna vez alguien, un estudiante me decía que ya no tenía opciones para poder lograr ese crecimiento a nivel de analítica y de negocios. Y mi sugerencia fue, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? La idea de ella, al decirle qué te gusta, me dijo que le interesaba el cine, que le encantaba el cine. Le di ideas para hacer conexiones a plataformas de diferentes plataformas, Netflix, Amazon, Disney, y empezó a compararlas con las diferentes bases de datos. Con esto esta chica se volvió una experta en BI, haciendo lo que le gusta y aplicándolo desde allí. Súper, súper. Dado que no tenemos, pues acá, pues María Camila nos deja el agradecimiento por el espacio. Muchas gracias, María Camila, por estar presente. Te invitamos también a las demás sesiones que estaremos haciendo en las siguientes semanas. Yo aprovecho para darle las gracias al profe Elvis por todo el aprendizaje y por toda su experiencia compartida en este corto espacio. También a todos los asistentes. La grabación pues será subida a través de las redes de Data Academy y pues pueden contactarse con nosotros a través de los diferentes medios de contacto. No siendo más, para todos que tengan un feliz resto de día. Gracias, profe. Mil gracias, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego, buen día.